esta mañana, el avivamiento, y Juan el capítulo 7, verso 37, dice que en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. En primer lugar, este pasaje contiene, hermanos, una gran invitación. Y es una invitación a la salvación. El Señor Jesús dice que todo aquel que tenga sed, venga a mí y beba. Recordamos el encuentro en el capítulo 4 con la mujer samaritana, cuando Jesús le dijo: si tú bebieras del agua que yo te daré, saltará en ti una fuente para vida eterna. ¿Y qué dijo la mujer? Dame, Señor, esa agua. El libro de Apocalipsis también, en el capítulo 22 y el verso 17, habla de la salvación como el agua gratuita. Venga y beba de esa agua. Este pasaje nos enseña que era el último día de una fiesta, de las fiestas judías. Ya todos estaban por regresar a sus casas. En esas fiestas podía venir la gente desde los extremos del país y venían a Jerusalén para adorar, para tener esos encuentros en el templo. Y este era el último día, era la oportunidad de escuchar el último mensaje. Y luego la gente regresaría a sus casas y tendrían que esperar como 6 meses para la próxima fiesta, que era la Pascua. Y entonces Jesús dice que Él alzó la voz. Y ese no es un detalle menor, porque muchos tienen a través de las películas o se imaginan a un Jesús dulce, poético, hablando de una manera suave, pero aquí se puso de pie y levantó la voz. Cuando predicó para 5,000 personas el Sermón del Monte, Él levantó la voz. Era un predicador fuerte, de voz potente, porque había una verdad que tenía que comunicar. En muchas iglesias no son aceptados los predicadores que hablan fuerte, que golpea el púlpito y la gente les hace crítica, pero nuestro Señor levantaba la voz. Desde el Antiguo Testamento Isaías enseñaba de levantar la voz en cuello. El que tiene una verdad para comunicar tiene que alzar la voz. No se puede transmitir en forma de murmullo. No se puede transmitir una verdad de modo que alguien tenga que pegar el oído para tratar de entender algo. El Señor Jesús iba a hablar de salvación y entonces se puso en pie y levantó la voz. Y ahora Él iba a hablar de un avivamiento también, porque dice que del interior iban a correr ríos de agua viva. Estaba hablando de algo que se tenía que movilizar desde las entrañas de la gente. Y el avivamiento es algo, hermano, que tiene que llegar a lo más profundo de nuestro ser. El avivamiento espiritual es el tiempo que Dios visita a su pueblo. El avivamiento espiritual habla de oportunidades, porque el que tiene que reavivarse es una persona que está muerta o que está cerca a la muerte. Y hay muchos, y quizás en esta misma mañana aquí hay gente que espiritualmente está muerta y necesita avivarse. Necesita que de su interior vuelvan a correr ríos de agua viva. Necesita sacar esa agua estancada y que como un manantial fluya una nueva vida desde adentro suyo, desde su interior. ¿Qué es lo que puede producir eso? El mensaje de la palabra de Dios, el poder de la palabra de Dios. Eso es lo que remueve las fibras más íntimas de nuestro ser. El poder de la palabra de Dios es lo que desaloja todo lo inútil que almacenamos y nos pone una nueva vida, avivamiento espiritual. La palabra avivamiento espiritual a veces está relacionada con el fuego. La palabra avivamiento a veces está ligado al término atizar. Aquellos que algunas veces hemos hecho asado. Y cuando tenemos allí ya la carne en el fuego y tenemos los carbones encendidos y después de algunos minutos unas cenizas grises, medias
blanconas empiezan a apoderarse del carbón y el fuego empieza a disminuir el calor, su intensidad. Entonces necesitamos ahí un atizador, no sé el nombre que se usa aquí, pero para remover el carbón, para que el fuego vuelva a recuperar su esplendor. Y eso es lo que hace la palabra de Dios en una vida espiritual que está muerta o próxima a la muerte. Remueve, atiza y vuelve a encender el fuego, la llama de Dios adentro nuestro. Amén. Eso es lo que Pablo le dijo a su discípulo Timoteo. Dice, yo te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Avives el fuego espiritual, presencia del fuego de Dios en nuestra vida. Nuestras vidas están muy apagadas, necesitan volver a encenderse y la palabra de Dios lo puede hacer posible. Amén. Porque la palabra de Dios transmite vida, la palabra de Dios transmite fortaleza, la palabra de Dios es la presencia del fuego de Dios en nosotros. Dice Dios, no es mi palabra como fuego y como martillo que quebranta Amén. La piedra. Ese fuego necesitamos, hermano, para tener una vida espiritualmente avivada, para tener una familia espiritualmente avivada, para tener una congregación espiritualmente avivada. Ahora, lo que no es avivamiento, lo que no es un montón de emociones. Anoche vi ahí un par de minutos, no más que eso. Fue suficiente para producirme náuseas. De un apostolobo, de un falso apóstol que vino de Estados Unidos y anda por aquí. Y estaba ahí el estadio lleno. Y la gente estaba ahí enfervorizada, levantando las manos y cerrando los ojos y todas esas cosas. Hermano, un avivamiento no es un montón de emociones. No es un espectáculo montado con música y luces, donde todo está coordinado para despertar emociones en la gente. El avivamiento que viene de Dios no es algo emocional, no es algo que se manifiesta en fervor, sino en vida espiritual. Amén. Es una vida que viene de adentro. Es, hermano, una temperatura espiritual que dura. No es una emoción pasajera que termina con una reunión. No es una emoción temporal que se acaba cuando me voy de la reunión y doblo la esquina aquí. El avivamiento espiritual, la obra que hace Dios, hermano, viene desde la entraña, desde adentro, y ahí se aloja la nueva vida espiritual. Es lo que nosotros necesitamos como iglesia. Avivamiento es volver a cobrar vida. Y ahora nos miramos en el espejo por un momento todo. Y me miro a la cara y digo, ¿esa es la cara de un hombre vivo, de una mujer viva? Me miro en el espejo y digo, ¿esa es la cara de un hombre próximo a la muerte espiritual? ¿Es la cara de una mujer próxima a la muerte espiritual? O cuando me miro en el espejo, la imagen que me devuelve es el de una persona que está llena de vida espiritual. Necesitamos recobrar vida. Si algo está mal, si hemos caído, hermano, en nuestra vida espiritual, necesitamos recuperarnos. Porque a veces, hermanos, estamos en un estado de abandono en nuestra alma. Nos hemos olvidado del alma, no la hemos cuidado, no la hemos alimentado, no la hemos animado y tenemos un alma hecha pedazos. Y somos, hermanos, nosotros gente que deambula por la vida, no vive la vida. Y necesitamos nosotros, hermanos, rescatar nuestra alma de ese estado de abandono y llenarla de vida con la palabra de Dios. Porque es la palabra de Dios la que nos llena de vida. Avivamiento es lo que nosotros necesitamos. El avivamiento es una obra de Dios, el avivamiento es una obra enteramente producida por Dios, hermano, que nos llena a nosotros de fuerza, de vigor. Es una obra que enciende el fuego espiritual en nuestra alma, que nos anima, hermanos, que nos hace cobrar vida. Necesitamos estar vivos para el Señor. Tenemos algunos problemas, algunos obstáculos porque el avivamiento no llega. Quizás en Segunda de Crónicas, capítulo 7, voy a elegir un pasaje conocido por muchos de nosotros para extraer una lección en esta mañana. El segundo libro de las Crónicas, el capítulo 7. Por eso quería hablar en esta mañana con ustedes de este tema sobre el avivamiento y las orejas sangrantes. Ya entenderán a qué habla la Biblia sobre las orejas sangrantes. Ahora, hermano, en el segundo libro de las Crónicas, en el Antiguo Testamento, Segunda de Crónicas, el capítulo 7, ese es un encuentro entre Dios y Salomón.
Y en ese encuentro Dios hace algunas promesas al flamante rey. Dice la palabra de Dios, segunda de Crónicas, el capítulo 7. Les voy a leer también el versículo 12 para que los más nuevos puedan entender un poco más del contexto. Entonces, segunda Crónicas 7, versículo 12, dice la palabra: y apareció Jehová a Salomón de noche, y le dijo: yo he oído tu oración, y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. Entonces aquí, hermanos, Dios le está diciendo a Salomón que si algunas de estas cosas malas pudieran venir sobre la tierra, cosas como que si viniera la langosta que arrasa con todo a su paso, que produce estragos por todos lados, si dejara de venir lluvia del cielo, ¿cómo podríamos sobrevivir nosotros sin agua? Dice Dios: si viniera la langosta, si no lloviera, o si hubiera pestilencia, toda clase de enfermedades, si esas cosas llegaran a suceder, le dice a Dios a Salomón, entonces esto es lo que debes hacer. Y si nosotros tenemos una vida espiritualmente apagada, muerta, lo que voy a leer a continuación son los pasos que necesitamos dar. Lo que Dios le aconsejó a Salomón por si esas cosas sucedían, es lo que Dios nos aconseja en esta mañana para que tengamos vida espiritual. Observe ahora, verso 14. Lo primero dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora, hermano, esto es lo que necesitamos hacer para que el avivamiento espiritual esté en nuestra vida. En primer lugar, dice Dios aquí, dice: si se humillare mi pueblo. El problema es que la bendición no llega a nuestra vida. La bendición no golpea las puertas de nuestra casa. La bendición no llega a la casa de Dios. Es porque todavía estamos llenos de soberbia. Todavía nos creemos autosuficientes, que podemos manejarnos en la vida y que todo lo podemos resolver sin ayuda de Dios. Cuando somos jóvenes cometemos esa torpeza de que creemos que tenemos fuerza suficiente para llevarnos el mundo por delante. Cuando empezamos a envejecer cometemos otra torpeza, que ya tenemos experiencia suficiente y sabemos cómo resolver todo porque hemos visto ya pasar la vida ante nuestros ojos. Las dos posturas son equivocadas. Necesitamos a Dios en toda edad, en todo tiempo, en todo momento. Necesitamos dejar a un costado de nuestra vida la soberbia y buscar a Dios y decirle de verdad: no podemos, Dios, sin ti. No podemos resolver, no podemos avanzar, no podemos crecer, no podemos disfrutar, no podemos encontrarnos con la alegría en nuestra vida si Dios no está, hermano. Necesitamos de Dios, tiene que estar Dios, pero este debe ser, hermano, para sentir la presencia de Dios y la bendición de Dios en nuestra vida. Necesitamos dejar la soberbia y humillarnos. ¿Qué cosa que nos cuesta eso? Reconocer cuando estamos equivocados, reconocer cuando hacemos mal, cuando obramos mal. ¿Qué es lo que impide ese reconocimiento? Es nuestro orgullo. El orgullo vive en todos nosotros sentimos orgullo. Algunos hasta son exagerados a la hora de demostrarlo. Hay gente que tiene sus complejos de superioridad. Muchas veces se habla del complejo de inferioridad, pero muchos tienen su complejo de superioridad. Necesito dejar el orgullo a un lado, la soberbia a un lado, la vanidad a un lado y humillarme delante de Dios. Humillarme delante de Dios para encontrarme con su bendición. Hermanos, la Biblia nos enseña, yo les voy a recordar una breve escena del Evangelio de Lucas capítulo 18, cuando entraron al templo dos hombres. Uno de ellos era un fariseo, el representante de la alta sociedad, de la clase política y la clase religiosa.
y el otro era un publicano, un cobrador de impuestos. El publicano, ustedes recuerdan que era una persona despreciada porque era un ciudadano judío vendido al poder de los romanos para cobrarle impuestos a sus hermanos, y muchas veces le cobraba de más. Los publicanos, su vida estaba relacionada con la estafa, con el aprovechamiento, con el abuso. Pero ahí Lucas 18 nos cuenta que entró un fariseo y un publicano, los dos al templo. Y el fariseo mira y lo ve por allá al publicano. Y desde su orgullo, desde su vanidad, ora el fariseo en el templo. Y recuerda que le dice el fariseo, dice: Dios, gracias que no soy como este publicano, como este pecador y adúltero y qué sé yo, le tiró ahí un montón de cosas. Y el publicano, cuando escuchó eso, allí él miró al cielo y dijo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Amén. ¿Y qué es lo que quiso decir él con eso? El propiciatorio era el lugar donde se ofrecían los sacrificios para cubrir el pecado del pueblo. Y cuando el publicano dijo eso, sé propicio a mí, pecador, dice: Dios, menos mal que tú me miras a través del sacrificio, como Dios hoy nos mira a través del sacrificio de Cristo. Él fue el Cordero de Dios que fue sacrificado por nosotros. Porque si Dios nos mirara directamente en esta mañana, nos vería tan inmundos y tan pecadores. Nosotros deberíamos humillarnos como ese publicano y decir: gracias Dios, sé propicio a mí, pecador. En otras palabras, soy un pecador, soy una persona que no ha andado en buenos caminos, pero mírame a través de Cristo, Power off. a través del Cordero. Y la mirada de Dios hoy nos ve así, porque si no, nuestra vida, hermano, seríamos como esos fariseos. Jesús les dijo: sepulcros blanqueados, muy bonitos por fuera, pero inmundos por dentro. Pero Dios nos ve a través de Cristo y tenemos que estar agradecidos por eso, agradecidos que Dios nos ve a través de Cristo. Si se humillare mi pueblo. Y ahora pasamos lista y digo: ¿cuándo fue la última vez que me humillé ante Dios? No estoy hablando delante de una persona, delante de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que doblé las rodillas, buscando el favor de Dios, la bendición de Dios, buscando honrar a Dios, agradeciéndole a Dios? Hermanos, hasta donde nosotros tenemos conocimiento, y creo que es bueno, todos en nuestra iglesia comemos, todos en nuestra iglesia vienen vestidos, todos en nuestra iglesia, hermanos, somos gente de trabajo, pero a veces no agradecemos a Dios por eso. No le agradecemos por el trabajo, por la ropa, por la sopa, por el pan, la comida que tenemos en nuestra mesa. No le agradecemos al Señor, porque todavía hay muchos vestigios del viejo hombre y su soberbia en nosotros. Y dice Dios: ¿quieres bendición? Tiene que humillarse, mi pueblo. Tiene que venir delante de mí reconociendo que soy Dios, y entonces el cielo se abrirá y vendrá una lluvia distinta, una lluvia de bendición sobre nuestra vida. El segundo paso para que venga el avivamiento, primero es humillarnos. El segundo paso, dice ahí el verso 14, dice la palabra de Dios, dice: sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren. Ese es el segundo paso, la oración. He leído por muchos años y sigo todavía leyendo y aprendiendo sobre avivamientos espirituales en la historia del cristianismo. Dios utilizó de la gente más humilde. Mujeres ancianas fueron el instrumento de Dios para que se despertaran avivamientos. Un hombre de 26 años que trabajaba en la mina del carbón, utilizó a él y con un grupo de menores, que el más pequeño tenía 12 años, y en el año 1904 hicieron un avivamiento en el país de Gales. Y empiezo a seguir los avivamientos espirituales en la historia y cómo Dios buscó a gente humilde porque las vio orando a Él. ¿Y por qué no pasa nada en nuestra vida? ¿Por qué no oramos? Porque no oramos como iglesia, no oramos como familia, no oramos en nuestra vida personal. La oración se volvió una doctrina olvidada, la oración cayó en el abandono. Y hermanos, si no tenemos oración, no vamos a atraer el avivamiento espiritual sobre nuestra vida. No vendrán las bendiciones de Dios, hermanos, si no tenemos vida de oración. Eso habla de un clamor a Dios, hermanos, buscando bendición. Hace algunos años atrás yo citaba a un antiguo predicador y hermano Alex había puesto en su auto la frase que decía: la oración es la sangre del alma. La oración es la sangre del alma.
Hay cristianos que no tienen sangre, no tienen vida, hermano, no tienen nada, porque no tienen vida de oración. La oración es la sangre del alma. La oración, hermano, es la madre de 1000 bendiciones. Eso es la oración, es la madre de 1000 bendiciones. Y si nosotros no oramos, las bendiciones nos llegan. Y en esta mañana yo quiero animarles, hermano, a que busquemos a Dios en oración. No solamente los jueves, que somos apenas un puñadito de personas en este lugar. Hermanos, en todas las congregaciones eso no es consuelo para mí. Se ha abandonado la reunión de oración, son muy poquitos. Por eso los antiguos predicadores decían: la verdadera iglesia se ve en los cultos de oración. Hermanos, necesitamos recuperar la oración, que Dios vea nuestro rostro más seguido delante de Él, que vamos buscando, que vamos clamando, porque mire cómo es la frase que sigue. Primero dice: si se humillare mi pueblo. Después dice: si oraren. Ahora note la tercera frase que dice en este versículo 14. Dice la palabra de Dios: y buscar en mi rostro. ¿Cuánto hace que no buscamos a Dios? Venimos, hermano, como familia, o venimos porque nos animamos entre nosotros, pero cuando por iniciativa propia buscamos el rostro de Dios. Hoy tengo ganas de encontrarme con Dios, tengo ganas de estar con Dios, tengo ganas de hablar con Dios, tengo ganas de disfrutar la presencia de Dios. Pero no, hermano, nos levantamos y nos metemos en el ruido de esta vida, en el ruido de este mundo, y el trabajo y el colegio, y pensando en las deudas, en las boletas para pagar, en el cuánto subió el gas y la luz y el agua, y pensamos en los impuestos, y pensamos en el auto, y pensamos en el colectivo de viajar apretujado. ¿Y cuándo buscamos a Dios? Dice Dios, hermano, para que la bendición llegue, para que el avivamiento llegue, tienen que buscar mi rostro, tienen que buscarme a mí, buscar a Dios. Pero no, hermano, porque me motiva un predicador los domingos a eso. No, tengo que tener iniciativa propia. Es bueno para mí buscar a Dios, es bueno para mí tener ese principio en mi vida. Buscar a Dios, buscar a Dios, buscar a Dios. Demostrarle que necesito de su presencia en mí, necesito de su bendición en mi vida. Y muchas veces, hermano, todo se desmorona, se derrumba: la familia, el negocio, la vida espiritual. Nada nos sale bien. Y allá de última, cuando nos queda el último aliento, buscamos a Dios. ¿Por qué llegar a eso? ¿Por qué llegar a eso? Dios nos pone, hermano, aquí como guía y también a modo de desafío. Busquen mi rostro, busquen mi rostro. Porque si yo voy y hablo con el predicador me puede orientar, me puede ayudar, pero Dios le puede dar soluciones definitivas. Cada uno de los problemas, y tenemos vidas llenas de problemas, ¿no? Cada uno de nosotros tiene tantos problemas. Necesitamos buscar a Dios. Si se humillaren mi pueblo, si oraren, si buscaren mi rostro. Todavía hay una lección más. Observe, dice ahí la palabra, dice: y se convirtieren de sus malos caminos. Y algunos dicen: ¿no se puede evitar esa frase? Convertirme de mis malos caminos. ¿Se acuerdan del mensaje del domingo anterior? ¿Cómo se llamaba? Los secretos de los hombres. Y decía Romanos 2, verso 16, que un día Dios iba a juzgar los secretos de los hombres. Eso tiene que ver con esta frase: convertirme de mis malos caminos. Hay cosas secretas que no son buenas, y Dios dice: esas hay que cambiar. Pero Dios, no me toque, porque este es un pecadito oculto que es dulce como un postre para mí, tú sabes. Y dice Dios: conviértete de tus malos caminos. Deja esos malos caminos. La gente no conoce los malos caminos, pero Dios ya conoce los malos caminos y dice: conviértase de sus malos caminos. Cuando la bendición nos llega en una iglesia, nos empezamos a mirar de reojo. ¿Acuerda aquella escena en la cena, cuando el Señor dijo a sus discípulos que uno lo iba a entregar? Y todos: soy yo, soy yo, soy yo. Y cuando la bendición nos llega en la iglesia, aparece la pregunta: ¿soy yo? ¿No será que hay algo escondido en mi vida? Y Dios me está llamando a convertirme de mis malos caminos. De dejar esa actividad pecaminosa, escondida, porque eso también es un obstáculo para la bendición. No llega la bendición a mi trabajo, no llega la bendición en mi familia, no llega la bendición en la iglesia. Siento que mi vida no tiene bendición.
Y Dios me está pidiendo algo, conviértete de tus malos caminos. No queremos que vayas a la plaza o que vengas aquí al frente y digas, hermano, yo anduve en estos malos caminos. Esas cosas se arreglan con Dios, porque el perdón viene de Dios y la solución viene de Dios y la bendición viene de Dios y el pedido viene de Dios. Conviértete de tus malos caminos. Si se humillaren, si oraren, si buscaren mi rostro, si se convierten de sus malos caminos. Y una ultimita cosa aquí, observe. Dice la palabra de Dios, dice, yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Hermano, cuando venimos a Dios con estas actitudes, ¿cuál actitud? La de humillarnos, la de orar, con la de buscar su rostro, cuando nos convertimos de nuestros malos caminos. Entonces dice Dios, ahora sí, yo estoy oyendo, y ahora sí mandaré bendición sobre ustedes. Es la promesa del Señor. Dice, voy a perdonar sus pecados, voy a sanar su tierra, la bendición va a aparecer. Pero necesitamos dar esos pasos, hermanos. No podemos dar la mitad, hay que darlos todos. Otra vez, humillarme ante Dios, orar a Dios, buscar el rostro de Dios, convertirme de mis malos caminos y la bendición va a aparecer. El avivamiento. Dice la palabra de Dios en el Salmo 147, verso 3, dice, Dios sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Dios sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Esa palabra quebrantamiento es lo que nosotros necesitamos. Hermanos, el quebrantamiento es el paso previo al avivamiento. Si nosotros no nos quebrantamos, no seguimos esa regla de humillarnos, de orar, de buscar el rostro de Dios, de convertirnos de nuestros malos caminos, esa es la regla a seguir. Si no seguimos eso, no vamos a ser quebrantados. Necesitamos ser quebrantados, hermanos, para recibir bendición de Dios y avivamiento espiritual. El quebrantamiento es algo que se rompe. Cuando la palabra de Dios fue predicada en Hechos capítulo 2, en aquella fiesta de Pentecostés, Pedro y los otros se pusieron de pie y predicaron el mensaje del Evangelio, y dice que la gente estaba allí compungida de corazón. Eso quiere decir que fueron quebrantados. La palabra quebrantar, hermano, es la idea de ser traspasado, y usted y yo necesitamos ser traspasados por la palabra de Dios. No hay una palabra humana que pueda llegar a lo profundo, pero la palabra de Dios sí. Ya la hemos estudiado, que es una espada de dos filos, que es cortante, que es viva, que es eficaz y que entra hasta los tuétanos, hermano. Hasta el centro de nuestros huesos entra la palabra de Dios. Necesitamos ser quebrantados por la palabra. No necesitamos ser humillados por un predicador. Necesitamos ser quebrantados por la palabra de Dios, hermano. Hermanos, hay cosas que cuestan y hay algo en nuestra vida que tiene que romperse. Si estamos ligados al pecado, hay que romper con esas cadenas. Si estamos ligados a la mundanalidad, hay que romper con esas cadenas. Hermanos, hay que dejar de andar caminando de la mano del diablo y empezar a andar con Dios de verdad. Demostrar que somos cristianos verdaderos y que andamos con Dios a paso firme. Quebrantamiento es lo que necesitamos, hermanos. Quebrantamiento. Ahora escuche esto. Una fragancia, un perfume, para obtenerlo hay que machacar muchas flores para sacarle su esencia y que se transforme en una fragancia, en un buen perfume. Para conseguir aceite hay que triturar las aceitunas. Para conseguir vino hay que machacar las uvas, hay que pisarlas. Y para tener bendición de Dios hay que quebrantar nuestra alma, tenemos que ser quebrantados. En el proceso podemos sentir dolor, pero la bendición de Dios va a aparecer. El avivamiento y las orejas sangrantes. Me ocuparé unos minutos de este tema de las orejas sangrantes. Quiero que busque ahí en su Biblia, en Éxodo, el capítulo 21. En el libro de Éxodo, en el capítulo 21, y vamos a leer allí del versículo 1 al 6. Éxodo es el segundo libro de la Biblia. Ahí después de Génesis se encontrará Éxodo y nos instalamos en el capítulo 21. Y mire cómo dice la palabra de Dios, versículo 1. Éxodo 21, verso 1.
Dice la palabra: estas son las leyes que les propondrás. Si comprare siervo hebreo, 6 años servirá, mas al 7º saldrá libre de balde. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiere dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. Y el siervo dijere: yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste. Y su amo le horadará la oreja con lesna, y será su siervo, ¿por cuánto tiempo? Para siempre. Para siempre. ¿Qué es esta historia aquí? ¿Y cuál es la lección para nosotros en esta mañana? En primer lugar, entendemos que estas son leyes, dice el versículo 1. Leyes que Dios estableció en ese tiempo de cómo iba a ser la relación entre un amo y su siervo. Sería hoy como la relación entre el empleado y el empleador, el que nos da trabajo y los que aceptamos ese trabajo. Hay una ley laboral, y entonces esa ley consistía en que el esclavo tenía que trabajar durante 6 años, y en el año 6º él tenía que tomar una decisión en su vida: irse libre de balde, es la expresión que usa la Biblia, o quedarse con el amo. Si esa era su decisión, era para siempre. Ahora, llegaba a los 6 años y el siervo pensaba, el esclavo pensaba, dice: mi amo es bueno conmigo, él es bueno conmigo, ¿por qué me voy a ir? Yo me quiero quedar con él y me quiero quedar para siempre. Entonces ahí la Biblia contempla algunas situaciones. A los 6 años, si el siervo vino solo, cumplió sus 6 años, y si quiere irse, solo se va. Pero si en ese periodo de tiempo él conoció otra esclava y formó un matrimonio y tuvo hijos, entonces el siervo no se podía ir con esa familia, porque la mujer esclava y los hijos le pertenecían al amo. Bueno, y ahí está lo que usted ve. Pero si el siervo dice al final de los 6 años: mi amo, mi señor fue bueno conmigo, yo me quiero quedar con él para siempre, entonces había un paso final. Tenía que ir ante los ancianos, los jueces del pueblo, y el esclavo tenía que pararse allí, y su amo tenía que tomar una lesna. Creo que todos saben lo que es eso, ¿no? Un objeto ahí punzante, y tenía que hacerle un orificio en su oreja. Ese orificio en su oreja iba a ser la señal, en primer lugar, que ese esclavo tenía un amo que fue bueno con él. En segundo lugar, esa señal pública era que todo el mundo iba a saber que tenía un amo bueno y que él ahora le iba a servir para siempre. Esa señal, hermano, espiritualmente hablando, es la que tenemos nosotros desde el día que creímos en Jesús como nuestro Salvador. Amén. Fuimos nosotros sellados, marcados con el Espíritu Santo de la promesa. La presencia del Espíritu Santo en nuestra vida es lo que indica que tenemos un amo que fue bueno, y ese es el sello, es la garantía de que seremos para Él por toda la eternidad, para siempre. Ahora eso, hermanos, que está en nuestro interior, ese sello del Espíritu en nuestra vida, tenemos que demostrarlo delante de la sociedad. La sociedad debe saber que tenemos un Señor, un amo que es bueno con nosotros. Eso es. ¿Y dónde están nuestras marcas de cristiano? ¿Y dónde están nuestras marcas? Porque el mundo debe ver
las marcas, las huellas de Cristo en nuestra vida. Tiene que haber un testimonio visible en nosotros, hermanos, que tenemos un amo que fue bueno, que nos salvó, que transformó nuestra vida, que nos puso, hermano, una forma diferente a la del mundo de vivir. Somos hijos de Dios, hermanos. ¿Y dónde están nuestras marcas? Qué triste cuando escuchamos gente decir, y esa persona me estafó, y eso que va a una iglesia. O aquel predicador cometió un fraude, y eso que está delante de su gente. Tantas veces escuchamos testimonios horribles de gente que dice que es del Señor, y la pregunta es: ¿dónde están las marcas? ¿Dónde está la huella de que tienen un Señor que es bueno? La marca de este esclavo estaba en la oreja. Era el testimonio de que tenía un buen amo. Ahora, hermanos, cuando yo soy un esclavo, todas mis aspiraciones se terminan. Cuando yo soy un esclavo, tengo una sola cosa por hacer: servir a mi Señor. Un esclavo, hermanos, no da órdenes. Un esclavo no anda buscando fama. Un esclavo solamente obedece, busca agradar a su Señor. Y esa figura tiene que ver con nosotros. Y esa figura, hermano, es lo que nosotros tenemos que hacer. Reconocer que tenemos un Señor que es bueno. Y esa oreja perforada, esa oreja sangrante, tiene que ser el testimonio de que tenemos un Dios que es bueno, que tenemos un Salvador que es bueno, y que nosotros, hermanos, le queremos servir de manera voluntaria, no los fines de semana, le queremos servir siempre. Siempre queremos servirle al Señor. Esa marca en la oreja, hermanos, era un distintivo, hermano. Esa marca en la oreja no causaba dolor, hermanos. Esa marca en la oreja era la evidencia del placer de servir a su Señor. Las marcas en nuestra vida, eso tienen que ser la evidencia de que sentimos placer de servir a nuestro Señor. La gente se burla muchas veces de nosotros. La gente no nos comprende, la gente nos maltrata por identificarnos como cristianos. Pero yo tengo mi oreja sangrante. Yo tengo marcas en mi cuerpo que son la evidencia de que tengo un amo, un Señor que es bueno, y quiero servirle para siempre. Yo recuerdo en ese mes de febrero del año 1980, la mayoría de ustedes ni había nacido. Ya he contado eso, pero solo recordaré lo siguiente: cuando yo tomé el compromiso de ir al altar y consagrar mi vida al Señor, ese compromiso fue para siempre. Para siempre. Pasaron 44 años de eso y aquí estoy, con mi compromiso firme con Dios. Yo experimenté espiritualmente esto de las orejas sangrantes, una marca en mi cuerpo que me identifica con Cristo, que me recuerda mi compromiso de servirle para siempre. Amén. Para siempre. Muchos dicen, lo importante no es comenzar bien la vida cristiana, lo importante es terminar bien la vida cristiana. Y a través de todos estos años, con esfuerzo, con sacrificios, con luchas de todo tipo, aquí estoy, 44 años, y otros han durado mucho más sirviéndole al Señor, porque en el comienzo tomaron un compromiso que es para siempre. No fue una emoción pasajera, fue un compromiso, hermano, meditado. Y ninguno de nosotros debería jugar al cristianismo. Ninguno de nosotros debería tomar el nombre de Dios en vano. Deberíamos ponernos en serio en el camino del Señor y hablar con Dios y decirle: márcame aquí la oreja. Quiero que todos sepan que tengo un amo, un Señor que es bueno. Márcame aquí en la oreja para que cuando ande por ahí la gente sepa que tengo un Señor que es bueno conmigo y que yo estoy decidido a servirle para siempre. Yo creo que no necesito aclararlo, pero por las dudas, no se perfore la oreja. Estamos hablando en el sentido espiritual. Esto aquí era literal, de verdad, le perforaban la oreja. Pero espiritualmente yo necesito tener en mi vida una marca que transmita el mensaje, que tengo un Señor, un amo que fue bueno conmigo. La palabra esclavo en las iglesias y en algunos púlpitos es una palabra chocante. La gente dice... Muchos, los predicadores modernos enfatizan: somos el hijo del rey, ¿no? Y usted ha oído eso. Yo lo que veo en la Biblia es que nosotros somos esclavos de Cristo.
Pablo lo dijo muchas veces en sus mensajes, que él era un esclavo de Cristo. Dice, yo soy un prisionero de Cristo. Hermano, porque el esclavo era un servidor. Déjeme recordarle algunas de las palabras en el idioma griego que se usó en el Nuevo Testamento para hablar acerca de un esclavo. La palabra más conocida es la palabra doulos. Pablo usó mucho, el apóstol, esa palabra doulos, que significa ser un esclavo, ser un siervo, de la manera más pura. Yo tengo que servirle a mi Señor, si Él es mi Salvador, pero también es mi Señor, y yo soy su siervo. La palabra siervo es la palabra esclavo, y yo tengo que servirle a mi Salvador. Yo no estoy para vivir y servirme para mis propios intereses. Lo que Jesús hizo, yo debo hacer. Él dijo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida por otros. El prójimo es lo más importante para mí. Yo estoy para servir. A mucha gente a veces me ha preguntado por qué yo al final de mis cartas o de mis saludos pongo, estamos para servirle. Porque no puedo salir de mi rol de esclavo. No puedo salir de mi rol de siervo. Yo estoy puesto para servir. Algunos predicadores, y no ahondaré en detalles, piensan que la gente le tiene que servir, aplaudir y todo. Y yo recuerdo que todavía está escrito en mi Biblia, cuando Jesús dijo que el que quiere ser el mayor, tiene que ser el servidor de todos. ¿Recuerda eso? El que quiere ser el mayor tiene que ser el servidor de todo. Ahí los predicadores quieren recibir aplausos y halagos y mimos y cosas así. Pero el predicador es un siervo, es un esclavo, está para servir a su Señor. Y si yo sirvo bien a mi Señor, voy a servir bien al prójimo también. Esa es la palabra doulos. También, hermanos, se utilizaba la palabra uperetes para referirse a un esclavo. La palabra uperetes se utilizaba en esas grandes embarcaciones como la de los griegos, que impactaban al moverse en el mar. Y los uperetes eran un grupo de esclavos que iban allá abajo, casi pegado al agua, todos remando de manera sincronizada para movilizar esas grandes embarcaciones. Allí muchos de esos esclavos, prácticamente todos, nunca tenían un nombre, tenían un número nada más. Esclavo número tanto. Y allí alguien en un poste y con un martillo grande, una masa, golpeaba, iba marcando el ritmo de cómo se debían mover los remos. Esa era la palabra esclavo, uperetes, un servidor allá en lo más bajo, pero para hacer una gran obra. Y es eso, hermanos, si nosotros somos siervos de Dios, esclavos del Señor, podemos hacer una gran obra para Dios. Esa es la gente que Dios usa. Y ahora eso es lo que tiene que ver con la palabra esclavo. Pero veamos un poquito cuando la Biblia habla de la palabra Señor o de la palabra amo. En el idioma hebreo se usaba una palabra que era la palabra kurios o quirios. Algunos lo pronuncian de las dos maneras. Y cuando se usa esa palabra relacionada con el Señor Jesús, Él es mi quirios o mi curios, como le quiera decir, quiere decir que yo soy su posesión, yo le pertenezco a Él, fui salvo por Él, le pertenezco, soy su posesión. Él es mi amo, Él es mi dueño, Él es mi maestro, y cuando yo entiendo ese concepto voy a dejar de hacer un montón de tonterías que hago en la vida y voy a vivir para Él. No voy a vivir para mí. No voy a andar buscando de los placeres temporales o, como Moisés decía, los deleites temporales del pecado. Cuando yo entiendo que Él es mi curio, yo soy su posesión, Él es mi amo, Él es mi dueño. Usted ha oído en el idioma español, en realidad es una palabra en griego, pero en español decimos la palabra déspota. Muchas mujeres hablan de su marido, dice, este es un déspota, un tirano, un dictador. Pues la palabra déspotes es un término griego que aparece en el Nuevo Testamento para referirse al Señor, pero no habla de Él como un dictador. La palabra déspote habla de Él como un maestro. Él es mi maestro. El Señor Jesús es mi maestro y Él es el que tiene el derecho a mandar en mi vida. Yo soy su posesión. Él es mi amo, Él es mi dueño, Él es mi maestro. Él tiene un dominio absoluto sobre mi vida.
Yo sé que cuando hablo estos temas muchos se sienten golpeados, porque a la mayoría de la gente les gusta vivir como quieren y hacer lo que quieren, lo que se le antoja. Les gusta imponer sus caprichos, les gusta imponer sus criterios y se olvidan que somos esclavos, que servimos a un Señor. Wow. He visto navegar la vanidad tantas veces en tantas congregaciones. Aquí casi nunca. Y mejor que sigamos en ese estilo, reconociéndole a Jesús como nuestro Señor. Él es nuestro Salvador, pero debemos dejar que Él sea nuestro Señor. Que Él sea, cuando hablamos del Señor, estamos hablando de alguien que controla, de alguien que gobierna, de alguien que dirige, de alguien que da las órdenes sobre mi vida. No es lo que yo quiero, es lo que Él quiere. La Biblia enseña que nosotros debemos hacer la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Y cuando nosotros no hacemos la voluntad de Dios, chocamos con el desastre a cada rato. Porque queremos imponer nuestra voluntad. Pero lo que la Biblia dice, que la voluntad de Dios es lo agradable y perfecto. Y queremos nosotros imponer, mis hermanos, nuestra actividad carnal, nuestros deseos carnales, placeres carnales, y nos olvidamos de la vida espiritual. Por eso no tenemos avivamiento. Pero ya la tortura fue larga. Voy a usar un versículo más y ya vamos a terminar aquí. Lucas capítulo 6. Pero esta es la lección que vinimos a buscar en esta mañana. Que para que haya avivamiento espiritual debe haber orejas sangrantes, orejas que reconozcan evidencias en nuestra vida, que reconozcan de que Jesús es nuestro Salvador, pero también es nuestro Señor, y que Dios puede traer avivamiento cuando ve en nosotros esas actitudes como las que hemos visto, de ver un pueblo humillado, de un pueblo que ora, de un pueblo que busca su rostro, que se convierte de sus malos caminos. Oreja sangrante, Lucas capítulo 6, verso 46. Último versículo, ahí vamos a terminar nuestro mensaje. Lucas capítulo 6 y el versículo 46. Así dice la palabra, muy breve el texto. Dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? No es difícil retener ese, ¿no? Dice Jesús: ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? Y uno dice: oh, este está hablando a mi vida ese texto. Porque yo le digo Señor, pero hago lo que yo quiero. ¿Y qué es lo que el Señor quiere? Bueno, a modo de recuerdo, dice el Señor: sé santo porque yo soy santo. La palabra santo, usted sabe, es vivir separado para Dios, apartado para Dios. ¿Es eso realidad en mi vida? Mañana, el lunes, ¿va a estar Dios en mi pensamiento? ¿Va a estar Dios en mi lectura en la mañana? ¿O sonará el despertador y me levantaré como un loco y cambiaré los niños para ir al colegio? Sonará el despertador, me levanto como un loco, me tiro 3 gotas de agua en la cara y salgo corriendo ahí a tomar el auto o a ver cómo me trepo un colectivo. ¿Qué? ¿Estará Dios mañana, un lunes a la mañana en mi vida? Empiezo la mañana en Dios, dice el Señor: sé santo porque yo soy santo, apártate para mí, vive para mí. Porque ya vemos las aflicciones del mundo y ya vemos el mundo como está. ¿Y por qué yo quiero volver a esa vieja vida que nunca me trajo satisfacción? Todo lo que me trajo fue dolor, fue soledad, frustración, fracaso. Yo no quiero eso en mi vida. Yo quiero que Dios esté en mis pensamientos, que Dios sea mi Señor realmente. Y yo tengo que tomar la decisión de ser su siervo voluntariamente. No tengo que esperar 6 años como el pasaje. Hoy debo tomar esa decisión de ser su siervo para siempre. Dice el Señor: ¿por qué me decís Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Sé santo porque yo soy santo. ¿Acaso no dice el Señor: no dejes de congregarse como algunos tienen por costumbre? ¿Por qué vengo tan poco a la iglesia o no vengo casi nunca a la iglesia? Y le llamo Señor, pero Él dijo: no tienes que dejar de congregarte. Tienes que estar. ¿Por qué le digo Señor y nunca leo su Biblia? ¿Por qué le digo Señor y Él nunca escucha mis oraciones? Porque no las hago. ¿Por qué le digo Señor y Él me dijo: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura? ¿Y por qué nunca le predico a nadie? ¿Por qué nunca traigo a nadie? Pero le digo Señor. Y Él dice: ¿por qué me decís Señor y no haces lo que yo os mando? Y la lista es larga.
necesitamos todo un mensaje, pero esto es suficiente para entender de que hay algunas cosas que necesitamos ajustar en nuestra vida. Necesitamos avivamiento espiritual, porque si no nos vamos a morir en un aburrimiento. Si no hay vida espiritual en nosotros, del otro lado todo es aburrimiento, todo es frustración, es sabor amargo, insatisfacción en nuestra vida. Pero cuando yo estoy conectado a la vida espiritual y vivo la vida espiritual, me vuelvo una persona de acción. El entusiasmo aparece, sale por los poros el entusiasmo. Tengo ganas de vivir, hermano, no de escaparme de esta vida. Tengo ganas de vivir y de vivir para Cristo. Y Pablo en las adversidades decía, para mí, hermano, el vivir era Cristo. Cristo, él decía, con Cristo yo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, decía Pablo. Él hablaba del dolor de la vida, pero de la satisfacción de servir al Señor. Estoy crucificado junto con Cristo, ya no vivo yo, esa es la muerte del yo. Ahora vivo para mi Señor y esa es mi alegría, mi satisfacción. Ese es el gozo de mi alma, poder, hermano, servir a mi Señor. Déjeme decirle esto antes de bajarme de aquí. Servir a Cristo no es nuestra opción, es nuestra misión. Servir a Cristo no es nuestra opción, es nuestra misión. Todos nosotros debemos servir al Señor Jesucristo. Yo sé que esta palabra, siervo, esclavo, es una palabra despectiva, es una palabra chocante, pero esta palabra, siervo, esclavo, es la única forma que yo puedo encontrar el camino hacia la grandeza. Cuando estoy humillado delante de Dios y tengo mi conducta de siervo, de esclavo, eso es lo que me va a hacer dueño de un alma grande. Porque el ser vanidoso, el ser un creído, como se dice, un creído. Un día recuerdo en la radio una señora muy jovencita ahí, muy bien vestida, vino y me habló, y entonces después allí con rostro de pena me dijo que se iba muy contenta, dice, porque yo pensé que usted era un hombre creído, dice. Usó esa palabra. Pero a veces somos como creídos, ¿no? Nos sentimos importantes, ¿no? El ombligo del mundo, Y hasta a veces decimos, si no estoy yo aquí, esta empresa no funciona. Si no estoy yo aquí, esta casa no va hacia adelante. Y hasta algunos, lamentablemente, en los púlpitos dicen, si no estoy yo, la iglesia no. No, hermanos, no somos el ombligo. Somos siervos, somos esclavos. Y dice el Señor que Él vino, hermano, a servir y a dar su vida por otros. Déjeme decirle esto. En esta mañana que estamos hablando sobre un avivamiento y sobre las orejas sangrantes, yo quiero decirles que el Señor Jesucristo, que está en medio nuestro, porque usted sabe que la Biblia dice, donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está en medio. Él no vino aquí a esta reunión en esta mañana a buscar admiradores. El Señor no está aquí con nosotros hoy con la intención de crear un club de fans. Él vino en esta mañana a buscar servidores, siervos, hombres y mujeres que quieran seguirle y que quieran servirle, que tengan en su vida la evidencia de que Él es nuestro amo bueno, Él es nuestro Señor bueno. Y yo tengo que tener una oreja sangrante, la evidencia que tengo un amo que es bueno y que estoy dispuesto a servirle para siempre, para siempre. Esa es una decisión que necesitamos tomar en nuestra vida. ¿Estoy yo teniendo en mis planes servirle a Jesús para siempre? ¿O estoy esperando una oportunidad del mundo para volar al mundo, para meterme en otra cosa? ¿Estoy esperando una oportunidad del diablo para alejarme de la casa de Dios, del camino del Señor? ¿O de verdad estoy pensando, o voy a decidir en esta mañana, que yo quiero ser su siervo para siempre? Que el cristianismo para mí es en serio, que el servir a Dios y ser miembro de la familia de Dios, esto es importante y que yo estoy en serio en esto. Estamos desafiados por la palabra una vez más en esta mañana. Dice la palabra que el Señor estuvo allí ese día y alzó la voz y les dijo, el que tenga sed, venga y beba.
y de su interior correrán ríos de agua viva. Era la última reunión, era el último mensaje, era la última oportunidad. Quizás igual en esta mañana es el último mensaje, el último llamado de Dios, la última oportunidad para que en nuestro interior haya ríos de agua viva, una presencia de Dios, un movimiento del Espíritu Santo desde las entrañas de nuestra vida. Quizás en esta mañana sea la última oportunidad que Dios nos llama para ponernos en serio en su camino. Quizás en esta mañana es la última oportunidad que Dios nos da para que seamos sus siervos para siempre, para siempre. Oremos a Él. Padre Santo, te damos las gracias en esta mañana por tu palabra, Señor. Y gracias porque tú eres un amo bueno, un Señor bueno para nuestra vida. Y te damos gracias por ese amor que has mostrado en la cruz del Calvario a través de tu Hijo amado Jesucristo, muriendo por nosotros los pecadores, para salvarnos y para darnos esa salvación que es eterna. Y Padre, frente a eso, necesitamos responder con obediencia, necesitamos dar ese paso de consagración, de dedicación, de tener, Señor, nuestras ambiciones sepultadas, de no andar buscando la fama ni las riquezas de este mundo, sino de aprovechar la oportunidad de servirte a ti, de servirte para siempre, porque tú eres bueno, Señor, con nosotros. Bendice tu palabra en esta mañana, bendice cada vida aquí en este lugar. Importante. Para poder darte gloria y honra a ti y recibir bendición del cielo en nuestra vida. Bendice tu palabra, que ella siga trabajando en nuestra vida. Oramos en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Que Dios bendiga, hermanos, su palabra en esta hora.